El estallido de una K-47 rasgó el aire de la tarde como una lluvia de acero mientras el capitán Marcus Webb lanzaba el rifle M4 atascado contra Rachel Hayes. «Cójalo, secretaria. Al menos finge que sabes qué lado dispara». La voz de Webb resumaba desprecio, atravesando las ensordecedoras explosiones fuera de los muros perimetrales de la FOB Sander. Rachel atrapó el arma con reflejos tan naturales que Ramírez, el joven soldado raso, agachado a su lado, tuvo que mirar 2 veces. Sus dedos recorrieron el selector de seguridad con un movimiento que él juró que era más profesional que el de sus instructores. «Muévete», rugió Webb cuando un RPG detonó contra un búnker a 20 metros de distancia, cubriéndolos con polvo de hormigón. «No te quedes ahí parada como un blanco fácil». Pero Rachel no se movió. Miraba hacia la cresta oriental, donde las sombras de la tarde se extendían sobre la arena, y algo en sus ojos hizo que el aire abrasador se sintiera repentinamente frío. En exactamente 15 minutos, todo en Pove Sander cambiaría por completo. Las sirenas de alarma habían empezado a sonar a las 14, justo cuando Rachel organizaba informes de inteligencia clasificados en el centro de mando. La FOB Sander no tenía nada que ofrecer. Una pequeña base de operaciones avanzada con 50 habitantes en plena provincia afgana de Helmand, rodeada de barreras esco y alambre de espino que ahora parecían patéticamente insuficientes frente a los 200 combatientes talibanes que convergían hacia su posición. Antes de profundizar en este intenso momento de supervivencia y revelación, quiero preguntarles algo que he tenido en mente. ¿Alguna vez se han encontrado en una situación en la que todos dudaron de sus capacidades cuando más importaba? Quizás durante una crisis laboral o personal, cuando todo estaba en juego. Me encantaría leer sus historias en los comentarios. Leo todas y me recuerdan por qué estas historias de fuerza oculta son tan importantes. Y si las historias de héroes anónimos que demuestran su valía contra viento y marea te conmueven como a mí, por favor, considera dar las gracias. Tu apoyo nos ayuda a seguir dando a conocer estas poderosas historias. Rachel llevaba 6 meses en Sander, redactando informes discretamente, gestionando las comunicaciones y manteniéndose reservada. Los demás soldados la conocían como la sargento de voz suave que tecleaba más rápido que nadie y nunca se quejaba del calor de 49 grados centígrados. Lo que no sabían era por qué, inconscientemente, comprobaba la dirección del viento con arena suelta cada mañana, ni porque sus viejas placas de identificación llevaban números de serie que se habían desgastado a propósito hasta quedar solo el fantasma de los dígitos. Hayes, aprovisiona tu flacucho trasero y consigue más cargadores, le ladró Webb mientras los morteros se acercaban a su posición. El capitán era todo lo que prometían los carteles de reclutamiento militar. De 1,90 metros, con la complexión de un linebacker y brazos capaces de levantar un Umbee en press de banca. No había ocultado su opinión de que las mujeres debían desempeñar funciones de apoyo, preferiblemente en Estados Unidos, y mucho menos en su zona de combate. El sargento Hayes es nuestro lastre, había anunciado durante la sesión informativa matutina de ayer, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Pero el reglamento dice que necesitamos personal administrativo, así que nos las arreglamos. La primera oleada golpeó el perímetro este a las 14:15 horas. Los combatientes talibanes invadieron la línea de crestas como hormigas furiosas, sus gritos de guerra mezclándose con el traqueteo mecánico de las armas automáticas. Rachel observó a Webb dirigir la defensa, sus movimientos cada vez más frenéticos a medida que los informes crepitaban por la radio. Contacto finalizado. Están flanqueando. ¿Dónde está nuestro apoyo aéreo? Médico. Necesitamos un médico en la Torre 2. Algo hizo que Rachel se detuviera mientras se dirigía al búnker de suministros. Un sonido bajo el caos, el distintivo crujido de un rifle de francotirador Dragunov. Ladeó la cabeza ligeramente, calculando la trayectoria a partir del retardo del sonido. 800 metros, murmuró para sí misma. Línea de crestas noreste, probablemente detrás de ese grupo de rocas. ¿Qué dijiste? Ramírez la había seguido,
agarrando su M4 como un salvavidas. El chico tenía 19 años, recién salido de botas, y sus manos temblaban a pesar de sus esfuerzos por ocultarlo. Rachel lo estudió por un momento. Hay un francotirador, en la cresta noreste, a 800 metros. Dile al capitán Webb que debe desplazar la segunda escuadra 20 metros al sur o serán presa fácil. Ramírez la miró parpadeando. ¿Cómo puedes saberlo? Dígaselo. El joven soldado corrió de vuelta con Webb, quien gritaba por la radio pidiendo fuego de apoyo que no llegaba. Rachel observó el intercambio, vio el rostro de Webb contorsionarse de irritación. Lo vio despedir a Ramírez con un gesto de desdén. No le sorprendió. La gente como Webb nunca escuchaba los consejos de nadie que consideraran inferior. Y menos de una mujer que se pasaba el día moviendo papeles. El distintivo crujido del Dragunov volvió a sonar. Esta vez, un soldado de la segunda escuadra giró y cayó, agarrándose el hombro. Webb abrió los ojos de par en par al darse cuenta de que la oficinista tenía razón. Rachel llegó al búnker de suministros justo cuando otro proyectil de mortero impactó cerca, con la conmoción castañeteándole los dientes. Dentro, cargó rápidamente su chaleco táctico con cargadores, pero sus movimientos eran distintos a los torpes movimientos habituales del personal de apoyo bajo fuego. Cada cargador iba en una bolsa específica, con los tipos de munición separados al tacto, listos para un acceso rápido. Su chaleco contenía suministros médicos avanzados para el campo de batalla, incluyendo gasa hemostática de grado militar impregnada con tecnología de kaolin. Desarrollado originalmente para unidades de operaciones especiales, el sistema de torniquete de combate que portaba contaba con mecanismos sin viento, diseñados para controlar hemorragias arteriales en menos de 30 segundos. Especificaciones que superaban con creces las del ejército estándar, requeridas para la atención de bajas en combate extremas. La Torre 3 ha caído. Están dentro de la alambrada. La voz de pánico por la radio le heló la sangre a Rachel. Dentro de la alambrada significaba que el combate cuerpo a cuerpo significaba que los talibanes habían roto su defensa principal. Tomó 2 rifles adicionales del soporte, comprobando sus acciones con una eficiencia practicada que habría sorprendido a cualquiera que la observara. Pero nadie miraba. Todos estaban demasiado ocupados intentando no morir. Para cuando Rachel regresó al puesto de mando, la situación se había deteriorado hasta convertirse en un caos apenas controlable. Los combatientes talibanes inundaban la brecha en la muralla este, y la línea defensiva de Webb se desmoronaba. Podía verlo cerca del centro de operaciones, con la cara roja y gritando órdenes que nadie podía oír desde el fragor de la batalla. Había cadáveres esparcidos por el suelo, algunos moviéndose, otros quietos. El acre olor a cordita mezclado con polvo y sangre creaba una mezcla que perseguiría a los supervivientes durante años. Retírense a posiciones secundarias. La voz de Webb se quebró por la tensión. Vio a Rachel agachada tras una barrera de hormigón y su expresión se contorsionó con una mezcla de miedo y furia. Hayes, ¿dónde demonios están esos cargadores? Antes de que pudiera responder, vio los rifles que llevaba colgados a la espalda. ¿Qué haces con ellos? Eres un experto cualificado en PowerPaint, no en rifles. Un RPG pasó zumbando por encima, explotando contra la antena de comunicaciones, bañándola de chispas y metal retorcido. En el breve silencio que siguió, Rachel lo volvió a oír. Ese patrón de sonido distintivo que le provocó un hormigueo en la espalda. No solo fuego aleatorio, sino dirigido, coordinado. El enemigo tenía un comandante a la vista, alguien que dirigía su asalto con precisión militar. Su mirada recorrió la cresta, la memoria muscular de otra vida tomando el control. Suroeste, dijo en voz baja, más para sí misma que para nadie. 6 grados a la derecha de ese punto técnico quemado. Por cómo se mueven sus elementos de asalto, tiene que estar ahí. Webb la agarró del hombro con fuerza. No tengo tiempo para tus adivinanzas, secretaria. O coges un rifle y finges ayudar o vas al puesto de socorro. Su agarre se apretó dolorosamente.
En realidad, ¿sabes qué? ¿Quieres jugar, soldado? Se descolgó su M4 personal, del que se había estado quejando toda la semana. El rifle había sufrido una avería durante su última patrulla, y el armero de la unidad no había tenido tiempo de revisarlo adecuadamente. Webb se lanzó hacia Rachel con una mueca que habría sido cómica si no hubiera gente muriendo a su alrededor. Mira, veamos qué puede hacer nuestro burócrata con un arma de verdad. Intenta no dispararte, princesa. Rachel tomó el rifle sin decir nada. Sus manos iniciaron automáticamente una comprobación de funcionamiento. El portacerrojo estaba obstruido por la acumulación de carbón, y notó la resistencia al tirar de la palanca de carga. Una rápida inspección reveló el fallo del que Webb se había quejado. Un atasco clásico de doble alimentación mal desatascado, dejando un casquillo vacío atascado en la recámara. Está atascado, rió Webb con aspereza. Igual que tu cerebro cuando intentas pensar tácticamente. Deberías haberte dedicado a escribir, cariño. Pero Rachel ya estaba en movimiento. En 8 segundos, había desmantelado el campo de tiro a sus componentes básicos, con los dedos volando a una velocidad que dejó a Ramírez boquiabierta. Limpió el casquillo, revisó las rampas de alimentación, volvió a montar el arma y realizó un ejercicio de acción inmediata que parecía memoria muscular perfeccionada a lo largo de miles de repeticiones. El término ejercicio deportivo se le escapó de los labios. Golpear, tirar, observar, soltar, golpear, disparar. Una técnica que la mayoría de los soldados conocían, pero pocos podían ejecutar bajo fuego con tanta precisión. ¿Cómo lo hiciste?, empezó a preguntar Ramírez. Pero el fuego enemigo los envió a todos a cubierto. Cuando levantaron la vista, Rachel ya se había posicionado mejor. Su cuerpo fluía de un escondite a otro con una economía de movimientos que denotaba una amplia experiencia en combate. El uniforme demasiado grande que siempre la hacía parecer pequeña y fuera de lugar de repente parecía irrelevante al acomodarse en una plataforma de tiro estable. La voz del coronel Thompson resonó por la red de mando desde su posición en el centro de operaciones. A todas las estaciones, aquí Sanders 6. El apoyo aéreo está a 15 minutos. Necesitamos esperar, casi como si lo hubieran pensado de último momento. ¿Quién está avisando de las correcciones de viento en este desastre? Rachel, inconscientemente, había activado la radio mientras calculaba la deriva de la bala. Su voz, tranquila y profesional, había estado proporcionando avisos de viento en tiempo real y las posiciones enemigas a cualquiera que la escuchara. Era el tipo de información táctica por la que los comandantes de compañía matarían. Transmitida con una precisión que denotaba años de experiencia, la voz de Thompson cambió, se volvió insegura. Repite tu indicativo. Pero Rachel ya había cambiado de frecuencia, con la atención centrada en la creciente amenaza de la cresta suroeste. A través de una abertura en el humo, había visto lo que otros habían pasado por alto. Una figura, ligeramente apartada del combate, rodeada de guardaespaldas que gesticulaban con la inconfundible autoridad del mando. Tengo a su comandante vigilado, le dijo en voz baja a Ramírez, quien se había convertido en su improbable compañero de batalla. Cresta suroeste, a unos 800 m. El joven soldado entrecerró los ojos entre el humo y el polvo. Es imposible. Apenas se puede ver la cresta, y mucho menos identificarla. Antena de radio a la espalda, 2 guardias con lanzacohetes flanqueándolo. Está dirigiendo a sus equipos de mortero. La voz de Rachel transmitía la rotunda certeza de quien afirma hechos sencillos. En unos 30 segundos, les ordenará que desvíen el fuego al centro de operaciones. Tal como lo había predicho, los proyectiles de mortero comenzaron a impactar cerca del centro de operaciones. Exactamente 30 segundos después, Webb, que había estado lo suficientemente cerca como para oírla, la miró con una mezcla de sospecha y miedo. ¿Cómo demonios puedes saber eso? Rachel no respondió. Estaba ocupada calculando la velocidad del viento, la distancia,
los cambios de altitud y la balística única de un rifle dañado. Los cálculos le salían tan naturales como respirar. Los números fluían por su mente en una cascada de ángulos y ajustes. Ni lo intentes. Ramírez la observó tumbarse boca abajo, con el M4 dañado firme en sus manos a pesar del caos que los rodeaba. Esos son 800 metros con miras de hierro y el cañón dañado. Nadie podría disparar. Webb se había dado cuenta de su posición y se acercó a la carga, con el rostro morado de rabia. Hayes, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Gastarás munición y delatarás nuestra posición. Intentó arrebatarle el rifle de las manos. Dame esa arma y vuelve a la realidad. El crujido agudo de la voz de Rachel cortó su diatriba como una cuchilla. Capitán, ayúdame o quítate de mi camino. Hay gente muriendo. Era la primera vez que mostraba alguna emoción más allá de una discreta profesionalidad, y algo en su tono hizo que Webb retrocediera involuntariamente. Sus ojos castaños, normalmente suaves, se habían vuelto fríos y apagados, enfocados en algo más allá del caos inmediato del tiroteo. Se acomodó más en su posición de tiro, y al moverse su chaleco táctico, reveló algo que dejó atónita a Ramírez. Una cicatriz en su hombro derecho, circular y pronunciada, con líneas radiales que se extendían como una estrella. Era el tipo de marca dejada por miles de horas con la culata de un rifle presionada exactamente en el mismo punto, el tipo de cicatriz ganada con una dedicación que rayaba en la obsesión. Aceleró a toda velocidad de derecha a izquierda, con ráfagas de 5 a 7 metros por segundo, murmuró Rachel, haciendo ajustes minuciosos a la imagen de su mira. Su respiración se ralentizó y adquirió un ritmo que parecía ajeno a la batalla que se libraba a su alrededor, entre latidos, en ese espacio donde el tiempo se alarga. Encontró la zona donde los tiradores de élite pasan vidas intentando alcanzar el rifle dañado que tenía en sus manos. Ya no era un problema, sino simplemente otra variable a considerar en sus cálculos. Webb abrió la boca para protestar de nuevo, pero la voz de Thompson por la radio lo detuvo. Todas las estaciones. Comandante enemigo identificado en Southwest Ridge. Necesitamos supresión inmediata en esa posición o estamos acabados. La calma habitual del coronel se estaba resquebrajando. Cualquiera con un tiro limpio, que lo aproveche. Rachel sonrió con tristeza. Ya había calculado el punto de mira doblado, el cañón sucio que afectaría el giro de la bala, la forma en que el calor de la tarde creaba un brillo que desviaría el punto de mira a distancia. Su dedo encontró el gatillo, iniciando la presión constante hacia atrás que enviaría un mensaje de 5,56 milímetros a través de 800 metros de desierto afgano. Pero justo cuando llegaba al límite, el rifle se atascó de nuevo. El clic de un gatillo muerto le heló las venas a Rachel. Otro atasco. El comandante enemigo ya se estaba moviendo. Su equipo de seguridad se preparaba para reubicarse. En 3 segundos, la ventana de disparo se cerraría para siempre. Sin pensarlo conscientemente, las manos de Rachel ejecutaron un ejercicio de golpeteo con violencia y precisión que hablaban de una memoria muscular forjada en crisoles lejos de este polvoriento mando. El asistente delantero se cerró de golpe. El portarrollo se tambaleó hacia adelante y ella volvió al objetivo antes de que Webb pudiera terminar su maldición. El tiempo se dilató. Entre un latido y otro, Rachel encontró la intersección perfecta entre respiración, imagen de la mira y presión del gatillo. El M4 dañado se sacudió contra su hombro. Su detonación se perdió en la sinfonía de la batalla. A 800 metros de distancia, entre polvo, humo y caos, la cabeza del comandante enemigo se echó hacia atrás en una neblina rosada que flotaba en el aire como una nube espantosa. Su cuerpo se desplomó con la firmeza desgarradora que solo proviene de un disparo perfecto al sistema nervioso central. Durante 3 segundos, nada cambió. La batalla continuó su ritmo mortal. Entonces, la radio enemiga estalló en un parloteo de pánico mientras su asalto coordinado se desmoronaba en el caos. Los combatientes talibanes, que momentos antes habían estado presionando con disciplinada agresividad, de repente se encontraron sin líder, confundidos,
retrocediendo desordenadamente. El curso de la batalla cambió como un ser vivo, y los defensores de Pobe Sander lo sintieron al instante. La Santa Madre de Ramírez no pudo terminar la frase. Miraba a Rachel con la expresión de quien acaba de presenciar un truco de magia que viola las leyes de la física. Webb se quedó boquiabierto, con el rostro repleto de emociones, incredulidad, conmoción y algo que podría haber sido miedo. A su alrededor, otros soldados apuntaban hacia la cresta. A pesar del tiroteo, aparecían teléfonos y cámaras. Todos intentaban capturar lo que acababan de presenciar. Imposible, murmuró Webb, levantando los binoculares para confirmar lo que sus ojos se negaban a creer. A través de las lentes de aumento, pudo ver la posición enemiga sumida en el caos. Los cazas arrastraban el cuerpo de su comandante para cubrirse, su ataque se desintegraba. Nadie dispara así, ni con miras de hierro, ni con un rifle dañado. No a 800 metros. Rachel ya se movía, pasando a su sector de tiro secundario con la eficiencia mecánica de quien lo ha hecho incontables veces. Durante la secuencia de disparo de precisión, utilizó tecnología de cálculo balístico de calidad profesional integrada en su reloj telémetro especializado, con sensores atmosféricos que medían la humedad, la temperatura y la presión barométrica en tiempo real. El dispositivo militar encriptado proporcionaba soluciones de trayectoria que tenían en cuenta el efecto Coriolis y las capacidades de deriva de giro reservadas para operaciones de francotiradores de nivel 1. Contacto a 200 m, gritó, atacando objetivos con pares controlados que daban en el blanco con monótona regularidad. Cada disparo era calculado, preciso y económico. Sin desperdicio de munición, sin fuego de pánico, solo la aplicación metódica de la violencia por alguien que entendía su lenguaje a la perfección. El asalto talibán flaqueaba. Su ataque coordinado derivaba en una retirada desorganizada al correrse la voz de la muerte de su comandante. La voz del coronel Thompson crepitaba por la red de mando, tensa por una emoción apenas controlada. Disparo excepcional. ¿Quién disparó? Necesito un nombre para el informe posterior a la acción. Webb pulsó la radio con voz insegura. Señor, fue el sargento Hayes, el suboficial administrativo. El silencio que siguió se prolongó durante varios segundos antes de que Thompson respondiera. Diga otra vez. ¿Dijo Hayes? Afirmativo, señor. La sargento Rachel Hayes. Ella, señor, no lo creería si no lo hubiera visto. Las siguientes palabras de Thompson fueron apenas audibles, dirigidas más a él mismo que a la red de radio. ¿Fantasma? ¿Después de tanto tiempo? Imposible. El distintivo rugido de las palas del rotor llenó repentinamente el aire. Pero estas no eran las aeronaves de evacuación médica que esperaban. Dos Su-60 negros surgieron del resplandor del calor como insectos depredadores, volando rápido y bajo con la precisión agresiva de un avión de operaciones especiales. Desaparecieron rápidamente sobre la base de operaciones de vuelo, con los artilleros de puerta ya atacando objetivos en la línea Argel con una precisión devastadora. Rachel siguió con la vista su aproximación, notando la falta de distintivos de unidad, los sistemas de rotor modificados para un funcionamiento silencioso, la forma específica en que se movían por el campo de batalla. Conocía a estas aeronaves. Y lo más importante, sabía quién las pilotaba. Las cuerdas cayeron de ambos helicópteros antes incluso de que terminaran su descenso de combate. Operadores con equipo negro descendieron rápidamente con una velocidad que hacía que la infantería regular pareciera moverse a cámara lenta. Sin insignias, sin identificación, solo anónimos traficantes de muerte que se movían por el campo de batalla con un propósito terrible. Fuerza Delta. La caballería había llegado, pero Rachel sabía que no era casualidad. Alguien había hecho una llamada. Alguien había pronunciado un nombre que no se había usado en 3 años. Los operadores fluían como agua por las posiciones defensivas fóbicas, reforzando los puntos débiles, atacando objetivos con precisión quirúrgica. Uno de ellos, un sargento mayor con sienes canosas visibles bajo el casco,
se detuvo al ver a Rachel. Incluso a través de sus gafas de sol balísticas, pudo ver el reconocimiento, la incredulidad, las preguntas. Pero no había tiempo. La batalla seguía en su apogeo, y los profesionales primero hacían su trabajo, preguntaban después. En cuestión de minutos, la potencia de fuego combinada de los defensores de Sander y los operadores Delta había roto por completo el asalto talibán. Los combatientes enemigos retrocedieron sobre las líneas de cresta, dejando atrás a sus muertos y heridos. La amenaza inmediata había pasado, pero Rachel podía sentir el peso de las miradas sobre ella. No solo Webb y Ramírez, sino también los operadores Delta que la miraban con expresiones de reconocimiento con un matiz de imposibilidad. A medida que el polvo se asentaba y empezaban a llegar los informes de bajas, un tercer helicóptero apareció en el horizonte. Este era diferente. Un helicóptero de mando con paneles de comunicación que se erizaban de su casco como plumas electrónicas. Dio una vuelta antes de posarse cerca del centro de operaciones. Y el hombre que salió hizo que el coronel Thompson se cuadrara tan rápido que casi se lesionó la espalda. La mayor general Patricia Knox, comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. El tipo de oficial que nunca se presentaba en una pequeña base de operaciones a menos que hubiera ocurrido algo monumentalmente significativo. Knox se abrió paso entre la carnicería con la determinación de quien ha recorrido demasiados campos de batalla como para ser afectado por otro. Sus equipos de seguridad se desplegaron, pero su atención estaba centrada en una persona. Se detuvo frente a Rachel, quien se había puesto firme a pesar de tener el rifle aún en sus manos. Durante un largo rato, las dos mujeres se miraron fijamente, una con estrellas y latón pulido, la otra con polvorienta saku y equipo prestado. Sargento Mayor Hayes, dijo Knox en voz baja, usando un rango que hizo que Webb girara la cabeza tan rápido que casi se da un latigazo. ¿O debería seguir llamándote fantasma? La fachada de Rachel finalmente se quebró. 3 años de esconderse, de fingir ser nadie, de archivar papeles y mantener un perfil bajo. Todo se derrumbó ante esa señal de llamada. Señora, ahora solo soy soporte administrativo. Mi contrato de alistamiento dice claramente que su contrato fue anulado en el momento en que recogió ese rifle, interrumpió Knox. Sacó una tableta y hojeó archivos clasificados con indiferencia hacia la docena de soldados que los escuchaban. Operación Blackwater, provincia de Helmond. Hace 3 años, usted y su observador mantuvieron a raya a 200 combatientes talibanes durante 16 horas mientras 30 Navy SEALs rescataban a un piloto derribado. Cuando su posición fue invadida, mató a 7 combatientes enemigos en combate cuerpo a cuerpo antes de que llegara la fuerza de respuesta rápida. Webb palideció. Sus piernas temblaban visiblemente. La historia era legendaria en los círculos de operaciones especiales. 2 francotiradores Delta contra todo pronóstico, uno muerto en combate, el otro desapareciendo entre las sombras clasificadas. Todos habían asumido que ambos operadores eran hombres. La idea de que una hubiera sido mujer, que hubiera sido su secretaria durante 6 meses, le estaba volviendo loco en tiempo real. El informe oficial te catalogaba como muerto, continuó Knox. Imagina mi sorpresa cuando la IA de Fort Bragg detectó una calificación de puntería rutinaria de un sargento administrativo sin escrúpulos que coincidía exactamente con tu estilo de tiro. Entonces, esta tarde, recibí un mensaje instantáneo diciendo que alguien en la base de operaciones de la Fuerza Sander acababa de realizar un disparo imposible que salvó a toda la guarnición. Sonrió fríamente. Coincidencias como esa no existen en nuestro mundo, sargento. Rachel se quedó completamente inmóvil, pero Ramírez pudo ver los microtemblores en sus manos, la forma en que apretaba y aflojaba la mandíbula. Permiso para hablar libremente, señora. Knox asintió. Solicité la baja. Solicité la nueva identidad. Después de Blackwater, después de perder a Stevens, no pude. Necesitaba dejar de ser un fantasma. Solo quería servir en silencio, sin el peso de ese nombre. Y, sin embargo,
Knox señaló el campo de batalla que los rodeaba. Cuando había vidas en juego, surgió Fantasma. En fin, puedes cambiarte el nombre, ocultarte en roles administrativos, fingir que no eres nadie especial, pero no puedes cambiar quién eres en esencia. Se giró hacia el coronel Thompson, que había aparecido a su lado. Coronel, estoy reactivando oficialmente a la sargento mayor Hayes a estado operativo. Con efecto inmediato, está asignada a la Fuerza de Tarea 88. Señora, la voz de Rachel tenía un deje de desesperación. Respetuosamente. Ya no soy esa persona. No he tocado un rifle en 3 años. No estoy lista. Knox la interrumpió con un gesto brusco. No estoy lista. Acabas de hacer un disparo que la mayoría de los francotiradores de primer nivel considerarían imposible con un arma dañada en combate. Salvaste toda esta base de operaciones. Dime otra vez por qué no estás lista. El sargento mayor Delta, que la había reconocido antes, se acercó, quitándose las gafas de sol para revelar sus rasgos curtidos y su mirada cómplice. Fantasma, dijo simplemente. Creíamos que estabas muerta. Celebramos un servicio conmemorativo. Tu estrella está en la pared de Bragg. Rachel sostuvo su mirada fijamente. Thompson, ¿cómo está la rodilla? Él rió, un breve ladrido de sorpresa. Todavía chasquea cuando llueve. Estás haciendo, si no recuerdo mal, esa casa en Mosul. Compartieron un momento de entendimiento que habló de operaciones compartidas, misiones clasificadas, el vínculo entre operadores que se habían confiado sus vidas. Webb finalmente encontró su voz, aunque salió más como un graznido. Eres la Fuerza Delta. Eres el fantasma. ¿El qué? Su voz se fue apagando, incapaz de reconciliar a la mujer silenciosa que había escrito sus informes con el legendario operador que tenía delante. Te llamé peso muerto. Te tiré un rifle roto y me reí de ello. ¡Ay, Dios! Lo siento mucho. No lo sabía. No podía haberlo sabido. Rachel se giró hacia él y, por primera vez desde que llegó a Sander, Webb vio a la persona real bajo la fachada cuidadosamente cuidada. No a la secretaria dócil, ni al personal de apoyo invisible, sino a un guerrero que había visto más combate de lo que la mayoría de los soldados podrían imaginar. No podía saberlo porque no quería que lo supieras, dijo en voz baja. Los guerreros no hacen publicidad, capitán. Solo sirven. Knox sacó una carpeta marcada con sellos de clasificación que hicieron que Thompson retrocediera un paso involuntariamente. Hay otra razón por la que estoy aquí, dijo, entregándosela a Rachel. Operación Tormenta Silenciosa. Llevamos 6 meses rastreando un objetivo de gran valor en el Hindú Kush. Alguien que conoce nuestras tácticas, nuestros procedimientos. Alguien que ha estado un paso por delante en cada operación que hemos montado. Hizo una pausa significativa. Alguien que podría estar relacionado con lo ocurrido en Blackwater. Las manos de Rachel se quedaron quietas sobre la carpeta. Conectado como. La expresión de Knox era sombría. El comandante enemigo que acabas de neutralizar. La inteligencia de señales indica que fue entrenado por la misma red que preparó la emboscada de Blackwater. La red que sabía exactamente dónde se posicionarían tú y Stevens. Exactamente cuando llegarían los SEAL. La red que le costó la vida a Stevens. La revelación fue como un golpe físico. El control que Rachel mantenía con tanto cuidado finalmente se hizo añicos. ¿Me estás diciendo que el disparo que acabo de hacer? Eso no fue al azar. Ese no fue solo otro comandante talibán. Knox negó con la cabeza. Nada de lo de hoy fue casual. La información que sugería que esta base de operaciones de seguridad sería atacada, el momento específico del ataque, incluso el hecho de que estuvieras aquí, nada era casualidad. Alguien quería sonsacarte para confirmar que seguías viva. Y ahora lo saben, dijo Rachel con sequedad. Ahora saben que Ghost sigue respirando. Knox asintió. Por eso necesito que vuelvas a estar en activo.
Eres la única operadora que se ha enfrentado a esta red y ha sobrevivido. Conoces sus tácticas, sus procedimientos. Y lo que es más importante, tocó la carpeta. Te tienen miedo. La charla que hemos interceptado desde que tu disparo impactó lo deja muy claro. A su alrededor, la fobia volvía lentamente a algo parecido a la normalidad. Los médicos se movían entre los heridos. Los ingenieros evaluaban los daños en el perímetro y los soldados comenzaron la ardua tarea de recoger los metales y los cadáveres. Pero en su pequeño círculo, el peso de la revelación pesaba sobremanera. Rachel Hayes, especialista administrativa, estaba muerta. En su lugar estaba la sargento mayor Rachel Ghost Hayes, una de las francotiradoras más letales del ejército estadounidense. Historia. Necesito tiempo, dijo Rachel finalmente. 3 años es mucho tiempo para estar fuera de operaciones. Necesito igualar la necesidad, interrumpió Thompson. Con todo respeto, Ghost, acaba de eliminar a un comandante enemigo a 800 metros con un M4 roto y sin la óptica adecuada. No creo que necesite recualificar nada. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Rachel. Eso fue solo memoria muscular y suerte, señor. Las operaciones reales requieren más de un disparo afortunado. ¿Suerte? Webb rió, pero con un tono histérico. ¿Suerte? ¿Entienden lo que acaba de hacer? Las condiciones, el arma, la distancia. Eso no fue suerte. Eso fue. Buscó las palabras. Eso era imposible hecho realidad. Knox miró su reloj. El avión sale en 30 minutos. Empaca lo que necesites, Ghost. Es hora de volver a casa. Se giró para irse, pero hizo una pausa. Y Capitán Webb, lo recomendaré para un entrenamiento de liderazgo de recuperación. Cualquier comandante que trate a su personal como peso muerto sin conocer sus capacidades es una responsabilidad que no puedo permitirme en mi área de operaciones. El rostro de Webb se sonrojó profundamente, pero tuvo la sensatez de mantener la boca cerrada. Mientras Knox se alejaba, con su equipo de seguridad fluyendo a su alrededor como agua, Rachel permaneció de pie en el polvo que se asentaba en un campo de batalla que lo había cambiado todo. 3 años de escondite, terminados de un disparo. 3 años de anonimato destrozados por la necesidad. Ramírez se acercó vacilante, aún procesando todo lo que había presenciado. Sargento, sargento maestro, se detuvo, nervioso. ¿Cómo te llamo ahora? Rachel consideró la pregunta. Fantasma está muerto, dijo en voz baja. Lo ha estado durante 3 años. Pero tal vez, miró el rifle en sus manos, la sangre en el suelo, a los soldados que habían sobrevivido gracias a ella. Tal vez algunos fantasmas estén destinados a volver a caminar. Thompson le entregó un nuevo juego de placas de identificación. Las verdaderas que habían estado guardadas en una caja fuerte en Bragg desde su supuesta muerte. Las levantó a contraluz, leyendo el nombre y los números que decían la verdad sobre quién era. Sargento Maestro Rachel S. Hayes. Tipo de sangre O negativo. Religión sin preferencia. Y abajo, apenas visible a menos que supieras mirar, operadora TF-88. Mientras se colocaba las placas alrededor del cuello, metiéndolas bajo el uniforme, el peso le resultaba familiar y extraño a la vez. El metal estaba frío contra su piel, un recordatorio de la vida que había intentado dejar atrás y del deber que la atraía de vuelta. Webb se acercó una última vez. Su arrogancia se había evaporado por completo. Te debo más que una disculpa, dijo. Te debo la vida, todas nuestras vidas. Si no hubieras disparado, todos los soldados aquí habrían hecho lo mismo con las habilidades que poseen, respondió Rachel. Simplemente tenía las habilidades adecuadas para este momento. Fue una respuesta amable a un hombre que no merecía la gracia, pero eso también formaba parte de ser profesional. Mientras los operadores Delta se preparaban para la extracción, Thompson apartó a Rachel. La carpeta que te dio Knox. Sé de que va tormenta silenciosa.
El objetivo no solo está relacionado con Blackwater. Es Blackwater, el arquitecto de todo. Operación. Los ojos de Rachel se endurecieron. ¿Estás seguro? Thompson asintió. Intercepciones de señal, inteligencia humana, análisis de patrones. Todo apunta a un hombre. Khaled al-Rashidi, ex pakistaní ISI, entrenado en Fort Benning en los años 9, conoce nuestro libro de jugadas por dentro y por fuera. Hizo una pausa. Él es el que mató a Stevens, que casi te mató. El nombre golpeó como un mazo. Rachel había llevado las placas de perro de Stevens durante 3 años, las mantuvo en el cajón de su escritorio junto a su grapadora y clips de papel, un recordatorio de la pareja que no había podido ahorrar. Ahora tenía un nombre, un objetivo, un propósito que fue más allá del simple servicio. ¿Cuándo lanzamos? Thompson sonrió sombríamente. Ese es el fantasma que recuerdo. Bienvenido de nuevo a la guerra, sargento maestro. La verdadera guerra. Cuando Rachel abordó el helicóptero negro, se dio un último vistazo a Fob Sander. Los soldados se alinearon en la plataforma de aterrizaje. Algunos saludan, otros simplemente miran. Habían presenciado algo extraordinario, algo que se convertiría en leyenda. El secretario que salvó a un Fob, el fantasma que volvió a caminar, el tiro que nadie debería haber hecho. Pero a medida que los rotores giraban y el polvo se arremolinaba a su alrededor, Rachel no estaba pensando en leyendas o reputación. Estaba pensando en Stevens, en Blackwater, en las deudas impagas y la justicia diferida. Había escondido durante 3 años, trató de enterrar a Ghost debajo del papeleo y el anonimato. Pero algunas cosas se negaron a permanecer enterradas. El helicóptero se levantó, bancando duro hacia el sol fijo. A través de la ventana, Rachel podía ver la línea de la cresta donde había hecho el tiro, ahora pintado de oro muriendo. 800 metros, un rifle dañado, una oportunidad. Al final, eso es a lo que siempre se redujo. Un disparo, una oportunidad para marcar la diferencia. Había tomado esa foto hoy, salvó vidas, se reveló a los enemigos que la consideraban muerta. Ahora esos enemigos sabían la verdad. Ghost venía por ellos. La carpeta contenía paquetes objetivo en hombres que habían orquestado emboscadas y mataron a los soldados estadounidenses. Hombres que habían cometido un error crucial, dejándola viva. Ninguno de ellos entendió la verdad real. Rachel nunca dejó de estar listo. Todas las mañanas, revisando el viento con arena, calculando las distancias inconscientemente, soñando con Stevens llamando a su nombre cuando las balas lo encontraban. Ella se había estado preparando sin darse cuenta. A medida que el helicóptero desapareció en el anochecer afgano, llevando un fantasma al mundo de las sombras y la violencia, uno pensó que se hacía eco a través de las montañas como una promesa y una amenaza. Los guerreros no se retiran. Solo esperan. Y la espera había terminado.